Fíjense, vamos a ahora a hablar un poco cómo se relaciona la ley de Coulomb con el campo eléctrico. ¿Okay? Repito, la noción de campo, si bien es importante en física, no se mide directamente, porque es una herramienta matemática que se utiliza para determinar la deformación en el espacio, producto a propiedades eléctricas o a propiedades magnéticas en el caso del campo magnético. Entonces, vamos a definir primero lo que es campo eléctrico y tratar de entender cómo se relaciona esa nueva herramienta que lo estoy presentando ahorita con la fuerza eléctrica proporcionada por la ley de Coulomb. ¿Sí? O sea, fíjense, ahí dice, se define como aquella región del espacio donde una partícula cargada eléctricamente experimenta una fuerza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para yo determinar o simplemente eh, indicar que en alguna región del espacio existe un campo eléctrico, necesito dos cosas. Primero, una fuente eléctrica, que en este caso vamos a ver que son cargas que están fijas, quietas, y otra partícula que experimente una interacción con esa carga que está quieta o con ese sistema de carga continuo que también está en reposo. Por ejemplo, yo podría tener una barra eléctrica, una barra cargada con carga Q, y a la derecha de ella se encuentra otra carga eléctrica, una carga puntual. Entonces yo podría determinar la fuerza de interacción entre ambas, entre la barra y la carga. Y ya con solamente determinar la presencia de una fuerza producto a la interacción entre ambos cuerpos, tanto la barra como la carga eléctrica, entonces yo puedo determinar en esa región del espacio donde está ubicada la carga puntual, que ahí se genera un campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, sigo, la fuerza se debe a la presencia de otras cargas en esa región. Eso es importante porque la fuerza, independientemente si es eléctrica o la fuerza mecánica, M por A, es necesario que existan dos cuerpos diferentes. Ojo, cuando me refiero a diferentes es un cuerpo ubicado en el punto A y otro cuerpo ubicado en B. ¿Ambos cuerpos pueden tener la misma carga? Sí. ¿Ambos cuerpos pueden tener la misma masa? Sí. Pero la idea es que sean dos cuerpos en ubicaciones diferentes. Yo, por ejemplo, no puedo determinar la fuerza sobre mí mismo. No es posible determinar una fuerza sobre mí mismo. ¿Por qué? Porque si la fuerza la origino yo no puedo determinar una fuerza sobre yo, o sea, sobre mi persona. Y ninguno de ustedes puede determinar una fuerza sobre sí mismo. Entonces, ese aspecto es muy importante porque la noción de fuerza existe cuando son dos cuerpos diferentes. Entiéndase, diferentes es en la ubicación del espacio, no de las propiedades que cada uno de ellos tenga. Y bueno, como habíamos hablado la vez anterior, fuerza es una medida cuantitativa de la interacción mecánica de cuerpos materiales. Entonces, es necesario que sean dos cuerpos diferentes por lo menos. Ahora, por tanto, ese campo representa una descripción física o un campo físico que presenta un modelo de interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades eléctricas. Eso es evidente de las primeras líneas que están arriba. Formalmente se presenta como un campo vectorial. Esto es importantísimo porque un campo eléctrico tiene dirección, sentido, módulo, unidades, que en este caso en el sistema internacional es Newton sobre Coulomb, y también obedece a que forma parte de un espacio vectorial. Eso lo discutimos en clases pasadas.
¿Okay? Está la suma, está la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro. Cada una de esas propiedades debe ser cumplida por un campo eléctrico porque el campo eléctrico es un vector. Y esa fuerza se presenta como un campo vectorial mediante el cual una carga eléctrica de prueba, esa carga eléctrica de prueba es positiva. Claro, esta ecuación se puede llevar a generalizar porque pueden ser cargas positivas y negativas. Pero en el caso puntual que estamos definiendo la primera vez, es una carga eléctrica de prueba que sufre los efectos de la fuerza eléctrica producto de la interacción con otra carga o fuente eléctrica. Y se relaciona por medio de esa ecuación que tienen allí. E es igual a fuerza entre Q sub 0. E es el vector campo eléctrico, F es el vector fuerza eléctrica que se obtiene de la ley de Coulomb, y Q sub 0 es la carga de prueba. Puede ser una carga positiva, como es en este caso, o carga negativa. Si nosotros tuviésemos una carga negativa, podemos entender dos cosas. Primero, que la fuerza eléctrica es antiparalela al campo. Y segundo, si la carga fuera positiva, eso quiere decir que tanto la fuerza como el campo eléctrico son paralelos. ¿Por qué? Porque si yo multiplico esta carga que está acá, si fuera negativa por lo que tienen aquí, entonces el campo eléctrico multiplicado por esa carga negativa me va a dar un valor negativo. Por tanto, la fuerza resultante obviamente iría en sentido contrario al campo eléctrico. ¿Okay? Fuentes de origen del campo eléctrico. Aquí hay que tener esto hay que tenerlo con mucho cuidado porque el campo eléctrico puede ser producto de dos fuentes, ya sean interacción de cargas eléctricas, que en el caso nosotros puntualmente se encuentran en reposo, es decir, estamos trabajando en electrostática, o a partir de campos magnéticos variables con el tiempo. Eso no lo vamos a trabajar aquí todavía, eso lo vamos a trabajar ya al final del curso, cuando estemos trabajando inducción magnética, campos magnéticos variables, en el caso, por ejemplo, de la ley de Faraday y de la ley de Ampère-Maxwell, donde aparecen campos eléctricos y campos magnéticos variables con el tiempo. Esos son campos magnéticos variables. Ya vamos a ver en una definición más adelante cuando se habla de campo estático, campo variable y campo uniforme. El descubrimiento de la interacción de las cargas eléctricas como producto o que generan un campo eléctrico se debe a Coulomb, pues. Y en el caso de campos magnéticos variables que también te generan campos eléctricos, como podría ser, por ejemplo, en una lámpara de esas de peinadora o de mesa de noche, donde tú colocas una lámpara. Si la lámpara está conectada solamente, pero no está encendida, solamente hay campos eléctricos. Pero si enciendes la lámpara, se generan campos eléctricos y campos magnéticos. Bueno, en ese caso, cuando tienes campos magnéticos que sean variables, el descubrimiento de esa fuente de origen como parte del campo eléctrico se debe a Faraday y a Maxwell. En el caso de la lámpara, si está conectada a corriente continua, es un campo magnético uniforme, pues. Pero ya vamos a ver que en el caso de la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, los campos variables existen, pues. Y esos están asociados a corriente alterna. Campos magnéticos y campos eléctricos constantes a corriente continua y eléctrico, que sería uniforme, pues. Una nota muy importante que fue lo que les adelanté al principio. El campo, en este caso la noción de campo,
y no, nos limitamos a campo eléctrico, no es una magnitud medible directamente, sino que es un efecto observable cuando se coloca una carga en su seno. Es decir, si en una región del campo, si en una región del espacio existe un campo, la única forma para determinar su existencia de manera medible, es decir, cuantificable, es colocando una carga dentro de él. ¿Okay? Y eso es muy importante porque, ¿cómo sabemos que se mide? Bueno, simplemente por lo que les comenté, por esta relación que está aquí. Si en esa región del espacio sabemos que existe un campo, entonces la única manera para determinar la presencia del mismo es que yo coloque esta carga de prueba y pueda de alguna manera medir la fuerza. Entonces, si yo mido la fuerza y lo divido entre esa unidad de carga, entonces yo puedo determinar en esa región del espacio un campo. ¿Okay? Entonces, esta nota que está acá es muy importante porque el campo no se mide directamente y se observa es cuando podemos determinar la fuerza eléctrica presente dentro del mismo. Y esa fuerza se puede producir o se puede determinar es cuando tienes por lo menos dos cuerpos diferentes. Repito, dos cuerpos diferentes. Con un solo cuerpo no mide fuerza. Con un solo cuerpo no puedes verificar la existencia o no de campo eléctrico, porque solamente tendrías en ese caso que determinar en qué punto del espacio puede existir dicha interacción. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, la idea de campo eléctrico fue propuesta por Faraday al demostrar el principio de inducción electromagnética. Ahí, bueno, entra en acotación la ley de Lenz, la ley de Faraday, la ley de Ampère-Maxwell. Esta parte que tiene aquí de inducción electromagnética lo vamos a ver ya en ecuaciones de Maxwell. ¿Okay? Bueno, y eso fue en 1832. Las líneas de fuerza o de campo. Esta parte ya la habíamos hablado en la clase pasada. Sin embargo, aquí podemos ver ya una definición normal, o sea, normal no, lógica de lo que les comenté la vez anterior. La dirección del campo eléctrico se representa por las llamadas líneas de fuerza o campo, las cuales tienen las siguientes características. Primero, son tangentes a la dirección del campo eléctrico en cada uno de sus puntos. Segundo, la intensidad del campo eléctrico en una región determinada es proporcional al número de líneas en esa región. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más líneas pasen por esa región, el campo eléctrico va a ser más fuerte. Si en esa región, por el contrario, hay una menor cantidad de líneas, entonces la intensidad de campo va a ser menor. Respecto al primer punto, bueno, ahí pueden ver que cuando hablan de tangente, bueno, ya uno puede pensar, bueno, qué características debe tener esas líneas. Son perpendiculares, son paralelas, bueno, esto lo vamos a ver ahorita con un dibujo que está en la siguiente lámina. Y el último aspecto es muy importante. Las líneas de fuerza no se cruzan en ningún punto. Ojo, no son paralelas. Porque cuando uno habla de noción de líneas paralelas es que nunca se cruzan. Pero en este caso las líneas no son paralelas. ¿Sí? Esto fue lo que hablé la semana pasada. Observen que aquí tengo las líneas de una carga positiva y de una carga negativa. Miren que las líneas de campo salen de la carga positiva y las líneas de campo entran en la carga negativa. Cuando se refieren a que nunca se cruzan, eso quiere decir que esta línea nunca se va a cruzar con esta, ni nunca se va a cruzar con este, y así sucesivamente. ¿Okay? Si en esta región que está acá hay una mayor cantidad de líneas que en esta, por ejemplo,
entonces aquí va a haber un campo eléctrico mucho más intenso que en lo que está acá. Ojo, estoy hablando de líneas, no de las cargas. Porque yo podría aquí tener 10 cargas, 20 cargas positivas y aquí nada más tendría una. ¿Qué significaría esto? Que como de este lado hay una mayor cantidad de cargas positivas, entonces va a haber un mayor, va a haber una mayor, va a haber una mayor presencia de campo eléctrico. Y bueno, las líneas, ustedes van a ver que las líneas de campo se dibujan de manera de que sean ortogonales, pues, o sea, perpendiculares, pues, para que no se puedan cruzar entre sí. Bueno, eso. Que aquí está la leyenda, carga positiva, la A, y carga negativa, la B. Tipos de campo eléctrico. Tenemos los campos eléctricos estáticos y variables en el tiempo. Ahora, el uniforme es una concepción que se colocó para que uno entienda la diferencia entre que sea estacionario y uniforme. Estacionario y uniforme no es lo mismo. Estacionario es el estático y el uniforme es, como ustedes pueden ver allí, tienen la misma intensidad y dirección en todos los puntos. Se representan por líneas de fuerza que son paralelas y equidistantes. Eso vendría siendo, bueno, ya les hago un dibujo ahorita, déjenme hacerle mejor el dibujo. Yo puedo tener E así y yo puedo tener E así. Y esas líneas de campo atraviesan una superficie, ¿ok? En este caso, si bien son paralelas, pero nunca se cruzan. Eso es importante porque eso está en la definición de líneas de campo, ¿ok? Entonces, esta E que está acá, por ejemplo, vamos a poner aquí que valga 10 newton sobre coulomb, significa que aquí debe valer los mismos 10 newton sobre coulomb y aquí debe valer los mismos 10 newton sobre coulomb. Entonces estas líneas de campo atraviesan a esta superficie, ¿ok? Pero dense cuenta que siempre, o en este caso, lo están haciendo de manera paralela. Esto que estoy dibujando ahorita es la noción de flujo eléctrico, pero esa noción de flujo eléctrico la vamos a ver en la siguiente clase. Yo podría tener acá un campo eléctrico representado por ese conjunto de líneas multiplicado escalarmente por el diferencial de superficie. En este caso, el diferencial de superficie es un vector que es perpendicular a el área, pues. De aquí yo podría tener este campo eléctrico. Aquí yo podría tener esto en la dirección Y. Esto sería J. Y este sería K. Entonces esto estaría 10 en la dirección de Y, 10 en la dirección de Y y 10 en la dirección de Y. Entonces esa noción de flujo eléctrico es lo que vamos a definir la semana que viene. Pero a mí lo que me interesa es que se pueda ver que podríamos tener líneas de campo eléctrico paralelas, pero nunca se pueden cruzar. Nunca se pueden cruzar. Y eso se sabe porque es a partir de la definición. Y en el caso de esto, cuando el campo eléctrico es igual en todas direcciones y tiene la misma magnitud, entonces se conoce como campo eléctrico uniforme. Y bueno, equidistante. Ajá. Campo eléctrico estático es aquel que se genera por cargas fijas en el espacio. Y eso es importante porque en el caso
de la primera ecuación que coloqué, de E es igual a F entre Q, ese sería un campo eléctrico estático. ¿Por qué? Porque la carga está fija en el espacio. La carga se encuentra en un punto P. Y la otra carga o la otra fuente de carga se encuentra a una distancia de ese punto P, no sé, llamémosla A. Entonces, tanto la carga de prueba como la carga que genera el campo o la fuente de carga se encuentran fijas, pues no se mueven. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, que la corriente sea cero. La corriente, eso es lo que vamos a definir en clases posteriores, se define como la variación de la carga con respecto al tiempo. Bueno, si la carga permanece en su lugar todo el tiempo, entonces no hay corriente. Entonces aquí en los campos estáticos no hay corriente eléctrica, pues, de ningún tipo, ni continua ni alterna. En el caso de los campos eléctricos variables con el tiempo, están generados por lo general, o sea, están generados, mejor dicho, por los electrodomésticos, que, como ustedes pueden observar, pueden utilizar corriente alterna o corriente continua, pero en el caso de que sea variable en el tiempo, necesariamente tiene que ser con corriente alterna, teléfonos móviles, etcétera. Estos campos variables en el tiempo son campos en donde ves que las cargas están en movimiento. Allí está presente, por tanto, la noción de corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. Ecuaciones del campo eléctrico en electrostática. Repito, ecuaciones, no fórmulas. Fórmulas en química. Para un sistema discreto de cargas, la ecuación es esa que está allí. Se parece mucho a la ley de Coulomb. La única diferencia es que en vez de colocar F, coloco E y me falta una carga eléctrica. Entonces, la noción de campo eléctrico es el de una sumatoria que parte desde M igual a 1 hasta N. N puede ser un número muy grande de cargas, ¿ok? K es la constante 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Qm vendría siendo la carga qésima de ese sistema de partículas y Rm menos Rl vendrían siendo la posición final del punto donde me interesa determinar el campo eléctrico y Rl vendría siendo la posición inicial de la carga en cuestión. ¿Sí? Entonces ese aspecto que tienen allí es muy importante porque nosotros en los problemas de sistemas discretos vamos a calcular campos eléctricos para esa configuración y se van a dar cuenta que a partir del cálculo del campo eléctrico, al multiplicarlo por una carga puntual, me va a dar la fuerza de interacción entre el sistema de cargas con la otra que ya tenía, que estoy colocando nueva. Y de esa forma puedo encontrar la ley de Coulomb directamente. Para un sistema continuo de cargas, y eso fue lo que les comenté la otra vez, se trabaja con la integral. Observen que la diferencia entre la ecuación del sistema discreto y el sistema continuo es que quitas la sumatoria y colocas la sumatoria dada por la integral. Esto es una sumatoria. La integral es una sumatoria continua. Esta es una sumatoria discreta. Discreto, necesito saber cuántos términos la conforman. En el caso del sistema continuo, esa cantidad de elementos son infinitos. Por tanto, está sumando infinitas particiones. Entonces observen que esas infinitas particiones están asociadas con un diferencial de carga que, dependiendo de la geometría del sistema, yo voy a determinar si es lineal, superficial o volumétrica. Y observen que tanto el módulo como el vector posición está presente en ambas ecuaciones. Entonces, para la ecuación dada por el sistema continuo, tengo lo siguiente.
Para saber cómo está distribuida la carga en un cuerpo, es necesario conocer la densidad de carga eléctrica en el mismo. En este caso, para sistemas donde estén representados por una línea o un anillo, se trabaja con la densidad de carga lineal. O, como dice allí, densidad de carga por unidad de longitud. Lambda es la letra griega que está allí, asocia al diferencial de carga entre el diferencial de longitud. Para la densidad de carga de superficie o superficial se utiliza la letra sigma y me representa la derivación de carga o diferencial de carga respecto al diferencial de área. Y en el caso de un volumen sería densidad de carga volumétrica o densidad de carga por unidad de volumen representado por la letra griega ρ. Entonces sería diferencial de carga entre diferencial de volumen. Longitud, repito, una barra o un anillo. Densidad de carga de superficie, triángulos, cuadrados, discos. Entiéndase la diferencia entre un disco y un anillo, porque un anillo es una circunferencia y un disco es un anillo es una circunferencia, ajá, y en el caso de un disco es un círculo. ¿Ok? Un anillo es un aro. Un anillo es un aro. Solo que hay que tener presente que un círculo es distinto a una circunferencia. En el caso de la superficie, es el disco el que me da noción de superficie. En el caso de un anillo o un aro, es longitud. Eso es muy importante, ¿ok? Y en el caso de un volumen, bueno, una esfera, un cubo, un paralelepípedo, un cilindro, un elipsoide, y bueno, una superficie puede ser una elipse. Un elipsoide, por ejemplo, un balón de rugby, un balón de fútbol americano. Pero se van a dar cuenta que la forma de trabajar las tres densidades va a depender de la geometría del cuerpo en cuestión, del cuerpo cargado, ojo. Aquí está una parte muy interesante que me pareció muy bueno compartirlo con ustedes. Y es cómo te imaginas el campo eléctrico en la realidad. Cuando una lámpara de mesa está enchufada, es decir, solamente conectada a la red del enchufe, pero no está encendida, allí existe solamente campo eléctrico. ¿Por qué? Porque las cargas están en reposo. Entonces, ¿cuál es la similitud de esa lámpara con un sistema real? Bueno, el campo eléctrico puede compararse con la presión dentro de una manguera cuando se conecta al sistema de abastecimiento de agua y el grifo está cerrado. Es decir, la manguera corresponde a la lámpara cuando está enchufada y el grifo es la red eléctrica. Entonces, la lámpara no hace nada si no está encendida, si no le pasaste el switch, al igual que esa manguera cuando la conecta al sistema de abastecimiento, pero no abres el grifo. Ahora, la imagen de la derecha, cuando ya está encendida, fíjense que aparecen unos círculos. ¿Por qué? Porque en ese caso no solamente hay campo eléctrico, sino campo magnético. Y el campo magnético lo representan esos círculos que están allí. Entonces quiero que se den cuenta que el mismo problema tiene dos interpretaciones diferentes. Una es cuando la lámpara está encendida y la otra es cuando la lámpara está apagada. Y el campo magnético en ese caso vendría siendo, por ejemplo, en el caso del sistema de abastecimiento de agua, bueno, ya cuando el agua fluye precisamente por esa manguera, cuando ya abriste el grifo. ¿Sí? Las unidades de campo eléctrico son Newton sobre Coulomb o voltios entre metros.
Repito, Newton entre Coulomb o voltios entre metros en el sistema internacional. Con esta ecuación termino la primera sesión para ya pasar a la otra a hacer ejercicios y problemas. Las definiciones de dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico está constituido por dos cargas de igual valor, Q, por ejemplo, pero de signos contrarios, es decir, Q y menos Q, y están separadas entre sí por una distancia A. Entonces, para yo determinar la presencia de un dipolo eléctrico, primero necesito que sean dos cargas de igual valor, pero de signos contrarios. Y segundo, entre ellas debe haber una separación de A. Yo puedo tener algo como esto. Entonces aquí tengo una primera carga que es Q, la otra carga es menos Q. El momento dipolar, este es un dipolo, ¿ok? Y aquí la situación cambia cuando hablas de dipolo, tetrapolo, octupolo, o sea, ya ahí se complica mucho más porque estarías trabajando con una mayor cantidad de cargas. Pero en un dipolo, como lo dicen, dipolo son dos, entonces necesito simplemente Q multiplicado por la distancia, pero en este caso esa distancia tiene que tener una dirección. Y como recordemos que las líneas irían de la carga positiva a la carga negativa, entonces la dirección del dipolo debe coincidir en aquel lugar donde esté la carga negativa. Si esto es en la dirección Y, entonces sería Q en la dirección de Y. A por I. ¿Por qué? Porque va de izquierda a derecha. Y, repito, la dirección debe coincidir hacia donde esté ubicada la carga negativa. Eso sí no admite observación alguna. Y también podemos calcular el torque generado por un dipolo eléctrico. Y este se calcula utilizando la siguiente relación. El momento dipolar o el dipolo eléctrico multiplicado vectorialmente por el campo eléctrico. Y así te genera el torque. Brazo por fuerza, pues el equivalente. ¿Sí? Bueno, con esto termino la sesión de ahorita. Vamos a darnos unos 5 o 10 minutos para esperar que el Zoom me grabe me convierta este video a MP4 y continuamos con la clase. ¿Ok? Entonces nos vemos entre 5 y 10 minutos. ¿Sí?